Hola, bienvenidos, esperando se encuentren muy bien. En este video trabajaremos dos ejercicios relacionados al tema de transformación de funciones. Vamos a desarrollar dos ejercicios. El primer ejercicio me dice que sea f de x igual a x al cuadrado y g de x igual 2 por x menos 1 al cuadrado. La gráfica de g se puede obtener de la gráfica de f usando dos transformaciones. Proporciona una descripción geométrica completa de cada una de las dos transformaciones. Primero analicemos el literal A y luego realizaremos el B. Aquí podemos observar estas dos transformaciones, este factor 2 y este menos 1 que está afectando la variable, ¿no? Recordemos por parte teórica que cuando un factor multiplica a la función, existe un estiramiento o dilatación con respecto al eje Y. Aquí, si a la variable le restamos un valor real, el desplazamiento es hacia la derecha. Por tanto, la descripción quedaría traslación o desplazamiento horizontal de una unidad a la derecha, seguido de un estiramiento vertical de un factor 2. Perfecto. Esa sería la descripción geométrica solicitada por el literal A. Vamos al literal B. Dice que la gráfica de G se traslada por el vector 3 menos 2 para obtener la gráfica de H. El punto menos 1, 1 pertenece a la gráfica de F. Se traslada al punto P en la gráfica de H. Encuentre las coordenadas de P. Entonces, vamos a analizar. Nos dice que este punto pertenece a la función f de x. Entonces vamos a analizar, voy a llamar B a al punto que empezando en f pasó por g y luego se le aplica esta transformación para terminar en el punto P de la función h. Entonces sabemos que aquí estas dos transformaciones de f a g implica un desplazamiento hacia la derecha, es decir, tenemos lo siguiente: un desplazamiento hacia la derecha, nos quedaría menos 1 más 1, y sabemos que este 2 está multiplicando a la componente en y, por tanto aquí nos quedaría 1 por 2. Por tanto, el punto menos 1, 1 que pertenece a f, cuando se sometió a estas transformaciones, se convierte en el punto 0, 2. ¿Sí? Este punto, por favor, pertenece a la función g de x. Ahora bien, le vamos a aplicar esta transformación a la función g para poder llegar al punto h que me están solicitando. Entonces, sabemos que este es un desplazamiento de 3 unidades a la derecha, entonces 0 más 3, y este es el desplazamiento vertical, 2 menos 2. Por tanto, el punto P tiene coordenadas 3,0 y hemos contestado a el literal B. Si observamos, aquí voy a desplazar un poquito, haciéndolo gráficamente me ha ayudado del graficador GeoGebra. Aquí está el punto A, que pertenece a la función f. Cuando lo sometimos a las dos transformaciones de la función g, el punto era 0, 2, y luego al desplazarlo 3 unidades hacia la derecha y 2 unidades hacia abajo, aquí está rotulado con la C, pero sabemos que es el punto P, ¿no? Con coordenadas 3, 0. Es importante que en este tipo de ejercicios nos podemos ayudar también de graficadores o de calculadoras gráficas. Vamos al ejemplo 2. Me dice que sean f y g funciones tales que g de x es igual a 2f de x más 1 más 5. La gráfica de f se transforma en la gráfica de g bajo las siguientes transformaciones: estiramiento vertical por un factor de k seguido de una traslación pq. Escriba el valor de k, p y el valor de q.
Entonces, el mismo ejercicio me está indicando que hay un estiramiento vertical por un factor de K. Y sabemos que ese estiramiento vertical es el factor que multiplica a la función. Por tanto, podemos por observación determinar que el valor de K es 2. Ahora bien, X más 1. Sabemos por las reglas de la transformación de funciones, sabemos que cuando le sumamos un valor constante a la variable, el desplazamiento es hacia la izquierda. En este caso, P es igual a menos 1. ¿Sí? Q me representa el desplazamiento vertical, que es el valor que está sumando a la función. Y en este caso es 5. Vamos al literal B. El literal B nos indica lo siguiente. Dice que CH de X igual a menos G de 3X. El punto A, 6,5 en la gráfica de G se transforma en el punto A' en la gráfica de H. Encontrar A'. Entonces, vamos a desarrollar dicho literal. Voy a ponerlo por acá. El literal B. A ver. Copiamos las coordenadas de A, ¿no? 6,5. Ahora bien, este punto, ¿sí?, que pertenece a la función G, se va a transformar en un punto A' de la gráfica de H. Entonces tenemos que identificar el tipo de transformaciones. Observamos que aquí hay un menos. Aquí hay una simetría o una reflexión con respecto al eje de las X. Y sabemos que cuando existe una simetría con respecto al eje de las X, quien cambia de signo es la componente Y del par ordenado. Por tanto, aquí se nos formaría menos 5. Sabemos también que si a la variable tiene un factor mayor que 1, la gráfica sufre una contracción con un factor de 1 sobre C, P, o como lo querramos llamar a este factor que está aquí. Entonces, a este número 6 lo vamos a multiplicar por el inverso, ¿sí?, de 3. Digamos un tercio. Entonces podemos concluir que el punto A' tendrá coordenadas. Haciendo las operaciones nos quedaría 2, menos 5. Entonces, muy importante, por favor, tener presente las transformaciones, en la parte conceptual de las transformaciones, para poder identificar y realizar cálculos sencillos como lo he mostrado en este ejercicio. Espero les sea de mucha utilidad este video. Muchas gracias.